cómo debe hablar el líder, el candidato o candidata que quiera ganar estas elecciones tan peculiares en la Comunidad de Madrid. Bueno, la esencia del liderazgo se ha trabajado desde muchísimas perspectivas. Para mí hay una que es clave y fundamental, y es que un líder es aquella persona que es capaz de inspirar, aquella persona que es capaz de generar una conexión auténtica, una conexión verdadera con las audiencias a las que se dirige. En definitiva, una sincronía absoluta con esa audiencia. Como digo, el arte de cautivar está tremendamente estudiado desde muchísimas perspectivas, desde el punto de vista de la conexión que supone con ese liderazgo, y para mí hay algo esencial, y es que atraen. Hablamos de líderes magnéticos. Ese líder magnético es capaz de atrapar a esa audiencia, no solo con el verbo, sino todavía, no solo con lo que dice, como bien decías, sino de manera más importante con el cómo lo dice. Todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal es esencial, es una de las claves fundamentales en la construcción de ese liderazgo verdadero. Esa es una de ellas. Y otra, también para mí fundamental, tiene que ver con la empatía. Las y los líderes, en ese camino de líderes magnéticos, tienen que ser hoy día y siempre, pero diría hoy más que nunca antes en la historia, capaces de generar empatía. Y digo hoy más que nunca porque llevamos un año en claves de pandemia, y en este escenario los líderes tienen que hacer, no diría un esfuerzo, sino comunicar con empatía, que es lo que corresponde. Meterse en la piel, en los zapatos de las personas a las que dirigen las comunicaciones, qué sienten, sentir lo que sienten ellos, pensar también en su dirección, qué les interesa y dirigir los mensajes en esa dirección. Desde una perspectiva de liderazgo siempre verdadero. ¿Crees que en estas elecciones se escenifica una lucha por el tono? Estábamos hablando aquí de eso, el tono serio, pausado, frente a otro que confronta, que se encara con el adversario. Totalmente. De hecho el tono es una de las esencias fundamentales de esta campaña, de este recorrido hasta el día 4 de mayo. En otros escenarios el tono quizá no sea tan importante, pero claro que sí. De hecho, hasta, bueno, luego lo comentaremos probablemente, se ha llegado a verbalizar hasta en tono de humor, diría, con la figura de Gabilondo, y claro que el tono es fundamental y el tono incide decisivamente en el cómo se dice. Cuando preguntas a los ciudadanos les llama muchísimo la atención, no tanto el qué dicen, sino el cómo lo dicen. El tono me parece esencial. Analizar cada uno de los candidatos por el orden del resultado de las anteriores elecciones, así que empezamos por Ángel Gabilondo, lo mencionabas, el ganador de los últimos comicios. Lo escuchamos. No estamos precisamente en política para ser divertimento y atractivo de personajes. Yo creo que lo que estamos es para hacer las cosas en serio de verdad, ¿no? Y un gobierno serio, gobernar en serio es lo que yo creo que ha de hacerse. Gabilondo, soso, serio y formal. Bien, soso, serio y formal. Para mí es el primer momento en el que él, con ese autobautismo de soso, serio y formal, llamándoselo el mismo, ya hace humor y sale un poco de esa seriedad y de esa formalidad. Eso por un lado. Después, no está reñido el ser serio y formal con una entrega en comunicación, con una energía un poquito más elevada. Es decir, es tremendamente compatible. De hecho, para mí, una de las claves en el ascenso del liderazgo de Ángel Gabilondo estaría en esa dirección, en una conexión más emocional. Desde mi punto de vista, sus discursos, sus speech, son fríos, en ocasiones con un lenguaje complejo, lo que yo llamo lenguaje azul, de palabras azules que no conectan. Creo que ahí todavía tiene recorrido, desde mi punto de vista y de mi experiencia, Gabilondo. Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, escuchamos. O comunismo o libertad, que es exactamente lo que representa Madrid, libertad. ¿Eso la define? Bueno, no la define del todo y en parte sí, por una cuestión. Y en parte lo habéis comentado también ahora en la mesa, tiene que ver con una técnica, la técnica de la creación de las ideas principales, que en este caso se basa en la del contraste. Antes era socialismo y libertad, luego comunismo y libertad. Trabaja muchísimo, por supuesto, con su jefe de gabinete y con quien corresponda, la técnica del contraste, es decir, la oscuridad y la luz, el yin y el yang. En esa dirección lo trabaja muchísimo. Hoy mismo también he leído Gestión o Proyecto, por ejemplo, es decir, o una elección o otra, dar opciones a las personas que lo escuchan, pero solo dos. Y luego diría que yo tengo curiosidad por ver cómo evoluciona esa comunicación de Ayuso cuando nos acerquemos a los escenarios de los debates electorales, cómo trabaja esa serenidad y esa tranquilidad, teniendo en cuenta que van a ser muy intensos, sobre todo por el perfil confrontativo de uno de los candidatos. Ciudadanos fue el socio de gobierno de Ayuso, su candidato Edmundo Val. Escuchamos. Nunca ha sido más necesario en España un partido de centro, es decir, un partido que precisamente tenga los valores y la actitud, el talante que tiene Ciudadanos, que es precisamente acabar con los extremos, acabar con la radicalidad. Valores, actitud, talante, acabar con los extremos, Julián.
Yo me fijo en Edmundo Val en dos claves fundamentales. La primera, me da la sensación que comunica muy de dentro hacia afuera, con mucha intención. De hecho, para mí uno de sus valores, de sus fortalezas fundamentales, tiene que ver con la expresividad y con el lenguaje corporal, porque, como digo, es una comunicación de dentro hacia afuera, esto desde el punto de vista de valoraciones positivas. Y luego, el otro día, escuchaba a Edmundo Val después de una intervención de Inés Arrimadas, hablaron los dos de forma seguida, y ahí sí que vi cierta artificialidad en el discurso, utilizando una técnica pues que han utilizado muchas y muchos líderes, que es la anáfora, que es una repetición de palabra al inicio de varios contenidos. Hablamos pura y duramente de técnica. Yo he repetido en varias ocasiones, lo difícil es, yo no quiero. Y hace unos instantes Inés Arrimadas había hablado mucho de lo que les preocupa es. Entonces, sugerencias en esta dirección, alejarnos un poco de la artificialidad, porque si no podemos perder esa conexión, esa espontaneidad y esa naturalidad. En este caso hablamos de Edmundo Val. Seguimos el repaso. Más Madrid. Su candidata Mónica García contestó en el mismo día al ofrecimiento de Iglesias así. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Las mujeres hemos demostrado con creces que sabemos frenar a la ultraderecha sin necesidad de que nadie nos tutele. Que nadie nos tutele. ¿Qué dices, Julián? Bueno, de Mónica me quedo con varias cosas. Utiliza un tono conversacional, antes hablamos de Edmundo Val, que tiende más en esa exposición y en ese delivery de speech un tono más en clave oratoria. Me quedo con la espontaneidad, con la naturalidad, claves fundamentales en la comunicación de Mónica, y diría también que en esa dirección claves de empatía son muy notables en Mónica, especialmente con lo que tiene que ver con el contacto visual, con la mirada, es algo que le funciona también muy bien. Y quizá, pequeñas cosas que veo también que afectan a la respiración y al nervio, sobre todo en situaciones públicas que tienen que ver con entrevistas. Y en ocasiones, estoy convencido que tiene todavía mucho recorrido desde el punto de vista de profesionalizar la comunicación en una dirección. Y es que, pues en ocasiones, y yo solo trabajo mucho con las personas que tengo la oportunidad de acompañarlas en proceso de crecimiento personal en su liderazgo a través de comunicación, que tiene que ver con las muletillas. Mónica tiene que revisar esa muletilla que de vez en cuando se le escapa, ella sabe cuál es, y hay que trabajarla. Digo, para profesionalizar la comunicación. Facilitadora en la investidura de Ayuso, Vox, Rocío Monasterio. Las mujeres han demostrado su fuerza y su coraje siempre. Yo estoy orgullosísima, pero lo que tenemos que hacer es dejar de utilizarlas. Y la foto del señor Sánchez es el de un narcisista que utiliza a las mujeres para su beneficio propio. Tiene un tono muy peculiar, Rocío Monasterio. Sí, desde el punto de vista de locución, en el arte de la expresión oral, lo tiene. Para mí, claves fundamentales en la comunicación de Monasterio. Una, estructura mental, manejo de mensajes principales y de ideas claves con muchísima claridad. Eso me parece un factor muy importante. También diría que no se amilana en el cuerpo a cuerpo, precisamente ligado con la estructura. Las ideas las tiene muy claras y siempre va por su vía del tren. Y otras claves que podríamos destacar. Diría la sonrisa. Creo que Monasterio ganará siempre más cuando comunica, o gana más cuando comunica con sonrisa. Y otra clave que también me parece muy importante, y es que en ocasiones destila un ego. El ego no tiene que entrar nunca en la ecuación en comunicación, y en ocasiones, en ese tipo de expresión oral que tiene, se destila esa parte del ego que en ecuación distancia de las audiencias. Tuvo 7 escaños en las anteriores elecciones a la Comunidad de Madrid. Su candidato, Pablo Iglesias. El 4 de mayo se decide si la ultraderecha consuma su asalto a Madrid o si les paramos. Hay que impedir que estos delincuentes, que estos criminales que reivindican la dictadura puedan tener todo el poder en Madrid. Tú dirás. Bueno, pues claves fundamentales de técnica que utiliza en este caso Pablo Iglesias. Bueno, un principio fundamental que es el principio de la exageración, de la hipérbole desde el punto de vista de comunicación. Desde el punto de vista de su factor humano y de su delivery, que desde luego de todos de las y los candidatos en estas elecciones camino del día 4 de mayo, pues desde luego es el que tiene el delivery más especial. Una fundamental, el músculo prócer. El músculo prócer es este que tenemos aquí. Anda. Este que tenemos aquí.
Vale, pues este es el músculo que más y mejor se le dispara a Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque en su estilo de comunicación confrontativo, intenso y agresivo, desde la perspectiva de comunicación lo comparto, por supuesto, este se le escapa de forma natural. Y por eso, en muchas ocasiones, si no en todas, que diríamos que estamos más cerca de decir que en todas que no, utiliza lo que se llama un gesto adaptador, que en este caso es utilizar el bolígrafo. Entonces, utilizar el bolígrafo, el rotulador, lo que hace es que en este momento tengo una impresión mucho más serena, mucho más tranquila, la emoción no se destila con ese músculo prócer a través de las manos, porque sin bolígrafo lo normal es que se escapen otro tipo de gestos que podrían todavía más aumentar esa intensidad y esa agresividad en la comunicación. Me quedo con lo del músculo prócer porque es algo que desde luego llama mucho la atención. Es uno de los músculos en la cara que podemos forzar, otros tantos no, y él normalmente más que menos lo tiene presente. Como fruncir el ceño, ¿no? Entiendo, Julián. Fruncir el ceño, exactamente. Eso se llama clavela, este espacio entre las cejas, y fruncir el ceño, pues técnicamente es que uno, claro, cuando se le escapa, es un gesto inconsciente de la cara, cuando se le escapa es que está o preocupado, o en este caso está enfadado, ¿no? Eso que también comunica Julián Reyes, experto en comunicación, nos has contado, digamos, el envoltorio de los candidatos políticos. No nos metemos, en este caso, en el contenido, que es también importante. El contenido se lo dejamos a los analistas aquí en la mesa. Julián Reyes, muchas gracias por atendernos. Diego, un abrazo muy fuerte. Buenas noches para todos.